senão você pode ir ao jogo nosso e vai estar no carro com ele, né? Então, eu sou ali também, eu não lembro do filho, meu gosto. Não, o teu quarto faz suas graças, não sou eu. Todo mundo tá lá. Meu cara, não tinha vida do jeito que eu vivia antes. Jovem, postou uma foto deles dois. Mas eu não. Gente, já derrubou. Mostrou. É a cara de faça lisa, que está fazendo lá Buen día a todos. ¿Cómo están? Muy bien. Voy a estar con ustedes estas 2 semanas, ya saben, sustituyendo al doctor Juan. Bueno, vamos a iniciar nosotros con el sistema digestivo, ¿sí? Hoy vamos a empezar todo lo que son los síntomas que se presentan en todas las patologías digestivas, los síntomas principales, ¿verdad? Después vamos a ir entrando en cada una de las patologías por separado, ¿está bien? La enfermedad del tubo digestivo siempre va a ser la secuencia, la anamnesia es la misma. Se diagnostica por el interrogatorio, el examen físico y los exámenes complementarios. Como saben, los exámenes complementarios no hacen diagnóstico, ¿verdad? Sino que es un examen, como dice, complementario. ¿Para qué? Para confirmar o para cerrar nuestro diagnóstico, ¿sí? La anamnesis o el interrogatorio de los enfermos cuando tenemos pacientes con patología del aparato digestivo, que es lo que más nosotros vamos a estar observando. Tenemos las anamnesis típicas y atípicas. ¿Qué significan las típicas? Que son característicos de cierto tipo de aparato. Por ejemplo, vamos a tener pirosis. ¿Pirosis qué es? Quemación, ¿verdad? Es típico del aparato digestivo. Ahora, un síntoma atípico puede ser, por ejemplo, disnea, ¿verdad? O tos, que puede ser del digestivo, pero puede ser también del aparato respiratorio. Como dice su nombre, es atípico, ¿verdad? Pero puede ser subjetivo a un tipo de patología, ¿verdad? Una anamnesis típica es aquella en la cual el enfermo relata con exactitud lo que significa la enfermedad que padece. Por lo contrario, la anamnesis típica son los síntomas que pueden ser, como les dije, irregulares o pueden ser subjetivos a cualquier otro tipo. ¿Bien? La anamnesis o el interrogatorio en la semiología digestiva, como cualquier otro sistema, ¿verdad?, se componen fundamentalmente de los siguientes aspectos: datos de identidad personal, motivo de ingreso de consulta, historia de la enfermedad actual, antecedentes patológicos personales, antecedentes patológicos familiares, hábitos tóxicos y psicosociales. Siempre va en lo mismo. En la historia clínica el esquema es lo mismo, ¿sí? En todos vamos a ir viendo igual. Eso todos ustedes ya vieron el punto, ¿verdad? No voy a recalcar o tienen alguna duda en cuanto a esto. No. Si de por ahí quieren enfatizar en algo, me van preguntando, no tengan vergüenza, ¿sí? De repente todos van a tener la misma duda. ¿Bien? No tengan vergüenza de preguntar, estamos aquí para ayudarnos, ¿sí? En cuanto a los datos de identidad personal, nos vamos a referir a procedencia, nacionalidad, edad, sexo, profesión, ¿sí? Esto va a incluir en lo que es identidad personal del paciente. Muchas veces decimos, ¿por qué? ¿Para qué querer saber la procedencia o la edad, sexo del paciente? Como saben, cada patología tiene algunas referencias en edad, ¿verdad?, y sexo. Entonces, para eso es la importancia. La profesión lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo
un paciente, por ejemplo, los médicos que somos sedentarios, trabajamos todo el día, no tenemos tiempo a hacer ejercicio. Que uno que, qué sé yo, trabaja, que es personal trainer, que hoy en día es una profesión, y que entrena todo el día, ¿verdad? Entonces son diferentes y por eso la profesión es importante. ¿Ven? Bueno, vamos a ir saltando esta parte, ¿les parece? Sí. La edad, sexo, profesión, hábitos tóxicos. Lo mismo, es importantísimo hablar sobre los hábitos tóxicos porque cada patología tiene mayor tendencia. Los fumantes, por ejemplo, gastritis, tienden a tener gastritis. Los alcohólicos, cirrosis hepática. Entonces depende mucho también de los hábitos tóxicos para que nosotros nos encaminemos a un probable diagnóstico. ¿Sí? Café, los tomadores de café, estamos todos predispuestos a tener una gastritis, ¿verdad? Bueno. Vamos a hablar sobre los síntomas de la enfermedad del tubo digestivo. Los síntomas más frecuentes que vamos a encontrar van a ser dolor abdominal, sugestivo, patologías del tubo digestivo, pirosis, náuseas, vómito, alteración en la defecación, hemorragia del tubo digestivo e ictericia. ¿Sí? Son síntomas más frecuentes de lo que vamos a ver. Otros signos inespecíficos o atípicos pueden ser disfagia, anorexia, reducción de peso, fatiga y manifestaciones extraintestinales. ¿Sí? Ahora vamos a ir desarrollando uno a uno. Cuando hablamos de dolor abdominal, tenemos una serie de diagnósticos probables, ¿verdad? Para ir descartando. Como nosotros vemos, tipo, un solo síntoma, el paciente viene y me refiere dolor abdominal. No es específico de ninguna patología, ¿verdad? Podemos tener apendicitis, litiasis biliar, pancreatitis, diverticulitis, enfermedades ulcerosas, esofagitis. Como ven, son innúmeras, ¿verdad? Entonces nosotros, justamente con la anamnesis, el interrogatorio, nos vamos descartando y nos vamos encaminando hacia un diagnóstico, ¿verdad? Náuseas y vómito. ¿Qué nosotros podemos encontrar debido a fármacos, obstrucciones intestinales, obstrucciones del tubo digestivo de alguna parte? ¿Por qué pueden ser las obstrucciones? Pueden ser varias, desde tumores, ¿verdad?, hasta, por ejemplo, parálisis del tubo digestivo, ¿verdad? Entonces vamos a tener una serie de factores. Tenemos los trastornos intestinales funcionales, infecciones intestinales, desde bacterianas, parasitológicas, virales. ¿Ya? Tenemos muchísimos también. Náusea, vómito puede ser también por embarazo, ¿verdad?, que no es patológico. Pueden haber cinetosis o enfermedades también del tubo del sistema nervioso central. Entonces son inespecíficos estos síntomas. Diarreas, hemorragia del tubo digestivo, ya sea alta, baja, e ictericia, que pueden ser metabólicas u obstructivas. ¿Sí? Vamos a ir viendo cada una de las patologías. Dolor abdominal. Cuando nos referimos, dime. Posso fazer uma pergunta? Sí. Professor, eu tenho uma dúvida, eu tenho uma dificuldade muito grande com semiologia. Por exemplo, cada médico, cada doutor, um hospital, uma clínica, ele tem um método de semiologia dele? Professora, por exemplo, a doutora, por exemplo, tem um método da professora? Porque, professora,
Por exemplo, eu não sei se aqui é igual no Brasil, por exemplo, no Sistema Único de Saúde, a semiologia ela não dura 3 minutos. E quando a pessoa paga, ela dura meia hora. Eu queria saber qual que é a diferença. Se existe algum tipo de... Aí é grande a diferença. A diferença está aí, né? Acho que não tudo, né? Coisa e coisa lá. Aí eu tenho que atender 20 pacientes em torno de 2 horas, porque tem mais. Eu queria entender, sabe por quê, professora? Porque não é só por causa do dinheiro, mas como que o médico ele pode fazer uma semiologia em 5 minutos e o outro fazer em 1 hora um paciente? No, yo entiendo su pregunta. Era só uma forma de fazer acordar. Claro que hay mucha diferencia. ¿Qué pasa en el Sistema Único de Salud? Eso debería ser al contrario. Sistema Único de Salud es como nosotros le llamamos la atención primaria. Es ahí donde debería ser más exhaustivo. ¿Por qué? Porque el paciente no se va por un síntoma, pero en el Sistema Único de Salud se tiene que tener el histórico del paciente. Entonces, todo es importante, como les digo, todo es relevante. Conocer antecedentes, por ejemplo, hablando así de digestivo, ¿ya? Para no salir mucho de nuestro tema, en digestivo. ¿Me importa o no? Les pregunto, ¿me importa o no saber el antecedente familiar, histórico familiar del paciente? ¿Por qué? Cáncer se hereda de cualquier parte del tubo digestivo, alta, baja, hasta cánceres, ¿verdad? Me importa saber profesión del paciente. ¿Por qué? ¿Cuál es el estilo de vida que ele leva? También otras cosas, como les decía, profesión. Nosotros tomamos muchísimo café. Es mucho más propenso a desarrollar una gastritis de que, qué sé yo, otras profesiones, que el maestro, por ejemplo, ¿verdad? El docente se va, entra, puede desayunar, tiene su receso y todo eso, ¿verdad? Normal. Un camionero, por ejemplo. ¿Me importa saber si es o no camionero? Sí. ¿Qué patología del tubo digestivo es común en los camioneros? Gastritis, hemorroide altísimo, ¿verdad? También. Pero hablando solamente, yo les digo de digestivo, por ejemplo, ¿verdad? Innumerables patologías que pueden ser lipidemia, hipertensión, todo, por ejemplo, tiene que ver. Entonces es diferente que se vaya el paciente y me diga, estoy con dolor abdominal, y yo le diga, ¿cuáles son? Para empezar, no tengo que buscar cuáles son los síntomas acompañantes. Claro que 5 minutos es poquísimo, ¿verdad? No hay. Es que la mayoría de los pacientes se van, consultan y se le da sintomatológico, pero no se busca la causa. Ahí pues está la diferencia. ¿Entendés? Eso es la gran diferencia de. Vai depender muito do profissional. Claro. Porque tem profissional que é muito bom, médico, Claro. mesmo. Assim, o que eu vejo nos institutos, os médicos de referência, eles atendem no SUS, porque eu vejo para você autopropagar, porque eu fiz um atendimento, eu fiz 1 mês, fui para uma fila que encontra por ano, 5 horas da manhã, para passar por um pediatra de referência. A consulta, eu fiquei 2 horas aguardando o atendimento do meu filho, ele chegar. Porque no momento que ele chegou não durou 15 minutos. Então essa questão também eu me questionei, como é que pode ser tão bom e examinar uma criança em 15 minutos? Ele fez o exame, solicitou os exames, tipo assim, daqui 30 dias eu volto novamente. Aí mas eu considero R$600 no consultório privado. Eu trabalhei com médicos, que eu acho que nesse caso é questão de ser profissional realmente. Que tanto no SUS quanto no consultório dele, a primeira consulta de uma criança durava 1 hora. Que pra mim, em média, realmente é isso. Porque às vezes tem coisas que o médico observa que nem a mãe observa a alteração da criança. Em 15 minutos é impossível. A primeira coisa porque ele é alergia. Você acha que eu tenho alergia? Eu já afundando. Deu vontade até de rir. E pronto, 15 minutos de sucesso. Realmente, passou na cara. Es que depende mucho también. Por ejemplo, hay varios factores. Hay el médico que ya le conoce a su paciente. Están esos puntos también. Ahora,
primera consulta, por ejemplo, sí debería. Não, e eles colocam, você tem que às vezes atender 40 pacientes, 50, você tem uma meta. Não, mas ele tem que atender isso porque ele não quer ir no outro horário, porque pelo sistema único de saúde, o médico tem que atender 30 pacientes dias, 15 pela manhã e 15 pela tarde. Aí ele quer ter isso mais 10 empregos e atende de qualquer jeito o usuário. Então, tipo assim, tá pagando Ese también es otro opção factor. dele, né? Otro punto es que, por ejemplo, también va mucho de la experiencia ya del médico. Que muchas veces, yo por ejemplo soy rápida. Rubén me conoce, yo trabajo con él. Yo me voy en puntos claves. Por ejemplo, viene un paciente con un dolor abdominal. ¿Qué es lo que puede ser? Ya me voy en mi casa descartando tipo de eso. ¿Qué otros síntomas tuvo? ¿Presentó fiebre? No presentó. Bueno, ¿qué no tiene fiebre? Dolor abdominal sin fiebre. Puede ser una pancreatitis, puede ser una cirrosis. ¿Qué otros síntomas? ¿Cuáles son tus antecedentes? Tomaste un día anterior, tenés vómito, fiebre, diarrea, y te va descartando, haciendo por descarte, ¿verdad? Tipo dependiendo del síntoma que presenta, y voy a agarrar los puntos grandes y hacer, como le digo, por descarte ya. No tenés opciones, o viene luego con todo, laboratorio, exámenes laboratoriales. Y es más o menos eso, ¿verdad? Porque Não, mas digo que tem médico que não faz nem ele não acalma o paciente, não faz exame, não deixa ele escrever, isso é importante. Mas levando em consideração o que você falou que... ahora también hay que otro punto. Los hallazgos casuales nosotros no encontramos en consultorio de urgencia. Yo en urgencia no hago consultorio. Eu faço plantão na urgência. Na urgência, por isso eu digo que eu, por exemplo, não hago consultório. Não tem como buscar. Você vai fazer só a causa para ele não encaminhar para dar continuidade. Por eso lo que le digo, que en mi caso otra vez es diferente, porque yo hago urgencia, yo no hago consultorio, en donde el paciente se va por un síntoma que, por ejemplo, viene por un dolor abdominal, por una molestia. No se va luego a ir al consultorio por un dolor intenso. No, ¿verdad? Son totalmente diferentes los motivos de consulta y las gravedades. Por eso se clasifican en el triaje. Un dolor abdominal de larga data puede haber, ¿verdad? Puede haber también el dolor que es súbito, por ejemplo, como es la pancreatitis, como empieza la apendicitis, como tenemos diverticulitis. Esos, por ejemplo, son dolores que son súbitos. Litiasis vesicular, litiasis renal, son puntos que empiezan súbitamente, rápido, y son intensos. Eso no se van a ir a consultorio, ¿verdad? Ahí hay una gran diferencia. Ahora, se va un paciente con un motivo de consulta a consultorio, vamos a tener que hacer un examen exhaustivo, sí, porque buscando es allí donde se encuentran donde tenemos los hallazgos casuales, sospechas de cánceres, de metástasis, y vamos buscando, ¿verdad? Todo es ahí donde se van a encontrar. Aí também é outra diferença. Então, professor, a gente pode dizer assim que cada médico ele pode desenvolver uma parte semiológica, por exemplo, no caso do doutor, descarte das situações, assim, dos sintomas, assim, e cada um pode um método assim como pode desenvolver um método. Sim. Mas a gente pode dizer também que o sistema corrompe um pouco a semiologia. Demais. Mas Demais. olha, você falou que o médico ele pode atender 15 pacientes de manhã, né? 15 pacientes. O médico trabalha na parte da manhã, 4 horas de manhã, 4 horas da tarde. Mas ele não fica esse tempo. Não, mesmo se ele ficasse 4 horas, 15 pacientes, dá 16 minutos por paciente. Essa é a realidade absurda. Mas mesmo no sábado, a realidade é totalmente diferente. Acontece muito mais. Não, eu estou falando sobre o que a gente vai não pode, né? Mas Só médico que tem que entender o que a senhora falou agora. Na urgência, pois é, isso eu estou Não, o médico não olha na urgência, eu vou porque a gente vai na tratar ouvidoria hoje, sintomatologia. o médico nem olhou E se sequer. porventura eu entender que a causa, eu vou ter que
digital para clínica. Que tengo un punto súper importante también que el compañero está comentando, ¿verdad? Es así. Estando en la urgencia, pronto socorro, ¿verdad? Viene un paciente con un síntoma, él me pregunta si se trata sintomatológico o cómo o en camino. Sí, es así. Viene el paciente y se trata la sintomatología del momento, ¿verdad? Si vino por fiebre, dolor abdominal, náusea, vómito, lo que sea, se trata sintomatológico y ahí se le orienta al paciente, ¿verdad? Algunos, por ejemplo, vienen por fiebre. ¿Qué le vamos a orientar? Persiste la fiebre, acude. Tiene sus medicamentos, le vamos a dar. Acude otra vez al consultorio a buscar. Si no tiene ningún otro síntoma acompañante, ¿verdad? Se aguarda, porque la fiebre es un síntoma, ¿verdad? No es un diagnóstico. Entonces, la mayoría de los que se van a urgencia vienen por síntomas, no vienen con diagnóstico. E tem paciente que vai lá no PSF, aí ele resolve lá na urgência, ele está pegando para quem está. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros siempre vamos a encaminar. De la urgencia se encamina. Si vemos que es, por ejemplo, una alteración del sensorio, entonces solicitamos ya ahí los exámenes correspondientes. Solicitamos una tomografía, no, el paciente vino con alteración del sensorio, está deteriorando. Solicitamos, no es que, te vas a ir, dentro de una semana te vas a hacer tu tomografía y volves. No, dependiendo justamente de la gravedad y dependiendo del paciente, del síntoma que presenta, se encamina. Y están los que son para sala vermelha, amarillo, verdes, ¿verdad? Los que son, necesitan atención rápida, actuación rápida. Entonces depende de los síntomas, ¿verdad? Dependiendo todo. Usted siempre tiene que tener sus criterios, ¿verdad? Ver, al mirarle al paciente, acá ninguno que no son del primer semestre, ya habrán entrado en el hospital ya de alguna u otra manera, ¿verdad? Al mirarle al paciente, usted ya tiene idea, ¿verdad? De cómo está. Por eso es importante el observar. Cuando ustedes le ven al paciente, ustedes ya van a saber su semiología, fase dolorosa, la posición, si el paciente está bien hablando y refiere sus síntomas, porque el paciente también miente, ¿saben, verdad? Sí. Entonces es porque se van, inventan los síntomas, ¿verdad? Porque quieren que se la atienda primero, porque están apurados, porque ya hace una semana que viene, tienen que trabajar y serie de cosas. Entonces depende mucho de la endoscopía, de observar al paciente, de cómo está, de cómo está su marcha, su sensorio, si tiene fase dolorosa. Entonces depende muchísimo. Dos pacientes con dolor abdominal pueden ser totalmente diferentes. Un dolor intenso, un dolor leve. Entonces depende muchísimo de cada criterio también de ustedes, ¿sí? Eso es siempre tener que tener tu criterio. Essa conexão, professor, que quando a pessoa está passando aí por um gastrointestinal, né, as enfermidades do digestivo, né? A gente, na teoria, você está aqui acompanhando, mas essa conexão com o hospital e com o paciente é difícil mesmo. No es fácil. Ustedes piensan que de repente mi primera consulta son igual que hoy. No es. En este momento yo aprendí a trabajar rápido por descarte, porque esa es mi forma. Se ela usava no começo, a senhora já não usa mais hoje e está sempre retornando. Sí. Inclusive a los pacientes en el comienzo ustedes van a pedirle todos los exámenes complementarios, qué ecografía, no sé qué, hoy en día ya van a saber a quién, ¿verdad? De tanto que ven los mismos, de tanto que ven parecidos los síntomas, y van ya clasificando, ¿verdad? Siempre. Pero no todos los pacientes son iguales. Entonces, ¿verdad? Siempre tienen que tener un ojo, como se dice, dormir con un ojo a ver. Siempre observar antecedentes, lo más importante que a ustedes les parezca, siempre tienen que tener en cuenta.
A expressão olho no padre, olho na missa não seria melhor não, doutora? ¿Cómo? A expressão olho no padre, olho na missa não seria melhor não? No pan y na mesa. Padre. Padre. Na missa. Algo así. ¿Dónde quedamos? Dolor abdominal. Bueno. Cuando hablamos de dolor abdominal, dice este dolor suele surgir, ¿verdad?, en las enfermedades del tubo digestivo y en los trastornos extraintestinales también. ¿Cuáles son los órganos extraintestinales? Vaso. No tengan miedo. O intestino extraintestinal. Extraintestinales. Está la apendicitis, ¿verdad? Está el hígado, está el páncreas. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque auxilian en el tubo digestivo, pero no es propiamente del tubo digestivo. ¿Entienden? Esos son los extraintestinales. ¿Está bien? Bueno, como los que afectan también al aparato genitourinario, la pared abdominal, está el epiplom, todo eso hacen parte extraintestinal. Algunos afectan el tórax y la columna vertebral también por estar cerca. ¿Verdad? Por lo general, el dolor visceral se localiza en la línea media, cuando es visceral. La visceral entra lo que son intestinos. Su carácter es impreciso. En tanto, el dolor parietal está circunscrito y el enfermo describe con precisión, sabe exactamente dónde le duele e indica. Por eso, cuando ustedes van a hacer el examen físico abdominal, antes de que ustedes inicien, le preguntan al paciente exactamente que indique dónde es el lugar del dolor, ¿verdad? No debe de tocar, ¿verdad? Ya saben. Como saben, el tubo digestivo, el aparato digestivo es un poco diferente porque la palpación se hace por último, ¿verdad? Porque puede afectar el ruido, ¿saben? Entonces, el paciente indica el dolor, la localización exacta del dolor. Y por último, vamos a hacer la parte dolorosa, ¿verdad? Revisamos todo el resto y por último el punto doloroso del paciente. Bueno. Entre las enfermedades inflamatorias que tienen dolor como componente se encuentran las úlceras pépticas, entran apendicitis, diverticulitis, síndrome del colon irritable y enterocolitis infecciosa. Estas entran dentro de las inflamatorias. ¿Bien? Otras causas intraabdominales suelen ser las litiasis biliares y la pancreatitis. Como les decía, no son parte del tubo digestivo, pero sí forma parte, ¿verdad? Entre los cuadros viscerales no inflamatorios que originan el dolor pueden haber isquemias mesentéricas que causan muchísimo dolor y las neoplasias. Las isquemias mesentéricas, que habrán escuchado que son los infartos del mesenterio, también se llaman, porque es lo mismo y tiene la misma intensidad que el infarto agudo del miocardio. ¿Sí? Las causas más frecuentes de dolor abdominal son el síndrome del colon irritable y la dispepsia funcional. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Bien? ¿Se entiende? Vamos a pasar a otro síntoma que es muy común, la pirosis, ¿verdad? O que a gente fala queimação, ¿verdad? Vulgarmente, queimação. Bueno, este trastorno es una sensación ardosa retroesternal, ¿verdad? Que sentimos, parece que es
empieza la tabla y va. El paciente no sabe especificar exactamente dónde es esa molestia, pero sí siente esa queimazón. Es notificado de manera intermitente por al menos 40% de las personas, como les digo, inespecífico, no saben decir exactamente dónde, pero sienten. En su forma clásica se piensa que es el resultado de un reflujo gastroesofágico excesivo de ácido, ¿verdad? Eso es lo que nosotros comúnmente decimos. Que el ácido del estómago vuelve o hace un reflujo y nos da esa sensación. Sin embargo, algunos pacientes muestran una exposición normal del esófago y también del ácido, que quizás su trastorno venga de una hipersensibilidad también de los nervios que distribuyen en la mucosa esofágica. No precisamente va a ser una alteración en el esfínter esofágico, es lo que nos dice. Pueden ser también por otros procesos. Náuseas y vómitos. Ahí abrimos un abanico. ¿Saben lo que es abanico? ¿Qué es eso? Un abanico de opciones. Desde algo patológico a algo fisiológico. ¿En qué situaciones es fisiológico? Gravidez. En el caso de embarazo pueden acompañar de náuseas y vómitos. Las náuseas y los vómitos son causas principalmente del tubo digestivo por fármacos, pueden ser por toxinas, infecciones agudas o crónicas, pueden ser por trastornos endocrinológicos, alteraciones laberintíticas. ¿Qué son alteraciones laberintíticas? El mareo que causa puede ser ya sean auditivos, nervio coclear, y las enfermedades del tubo digestivo central también. Las causas mejor definidas dentro del tubo digestivo son las obstrucciones mecánicas del yeyuno ilio. Sin embargo, también ocasionan otros síntomas. Es lo que les digo. Los síntomas van acompañados siempre con otros que nos orientan a dónde puede ser el trastorno. ¿Sí? Pueden ser algunas alteraciones de propulsión, como la gastroparesia y la pseudo-obstrucción intestinal. En esos casos también pueden haber vómitos. ¿Algunos que nos conozcan ahí? ¿Todos son parecidos? Si algo de por ahí le parece conocido, me van preguntando. También son notificados con frecuencia con pacientes con síndrome del intestino irritable, trastornos funcionales de la parte superior del intestino. Pueden ser también náuseas idiopáticas crónicas y el vómito funcional. Los pacientes que, por ejemplo, provocan vómito, o los pacientes que ya tienen un diagnóstico de intestino irritable, por ejemplo, van a tener siempre esas náuseas, vómitos, esos síntomas. ¿Hasta ahí bien? Sí. Alteraciones de la defecación vamos a tener dos, ¿verdad? Son los dos extremos, como siempre les digo. Cada una es característica. La alteración de los hábitos intestinales es un síntoma frecuente en todos los casos de enfermedad de tubo digestivo. Uno es el estreñimiento. ¿Saben lo que es estreñimiento? Que no consigue hacer o las veces más duras. Se define como la defecación poco frecuente, el que es también poco frecuente, también es estreñimiento, con esfuerzo que intenta hacer o empujar el intento. Exacto. La expulsión de heces duras y una sensación de que está incompleta la defecación, que se llama tenencia. Hay varias patologías que suelen causar eso, desde algunos trastornos parasitológicos, algunos pueden ser traumáticos, algunos son también porque el paciente tiene un hábito alimenticio o higieno dietético deficiente.
¿A qué nos referimos? A la ingesta mínima de líquido, ¿verdad? Entonces, poco líquido, el paciente también puede desarrollar eso. Entre otras causas del estreñimiento podemos tener obstrucciones, trastornos motores del colon, el uso de algunos fármacos causan también endocrinopatías como el hipotiroidismo y el hiperparatiroidismo. Estos son algunos trastornos que pueden cursar con estreñimiento. Después nos vamos al otro extremo. ¿Les digo? ¿Me está poniendo su nombre en la lista para no tener... No sé si hagan o no, para que no se queden con ausencia así. Também não está com fome. Doutora, o horário da casa vai substituir também, né? Que passou, doutora? A senhora quer dar 5 minutos de café? Querem? Querem? Não, melhor trocar de idade, a gente como. Essas duas são Também conta aqui. Váyanse 5 minutos si quieren. 11 y 15. Traigan un café y vengan. ¿Qué me preguntó? Vayan a traer su café y vengan. Que é a hora. ¿Qué pintar? Café. Quem tem tremedeira, esse copo de café, né? Yo por exceso de café. A senhora vai substituir pediatria também? Não. Não.